Señor ministro, yo en lo personal quiero agradecerle a usted y a su equipo la deferencia con esta comisión. Hemos tratado que las comisiones, y en particular esta, sea muy eficiente en el uso del tiempo. Y creo que hoy el tema de que la sesión se hubiese extendido más de lo normal, pues da fe de la importancia que la comisión le da a este tema. Y creo que todos los que han intervenido acá confían y le apuestan a que con su equipo, que está acá y a quienes les agradezco de verdad de todo corazón su presencia en esta comisión, vamos a hacer un trabajo en equipo. Les cuento una pequeña infidencia. Cuando yo me senté por primera vez en el despacho del ministro, él no me conocía. Yo le dije: hombre ministro, tranquilo, que no vengo a pedirle un solo kilómetro de vía para mi departamento, que sí necesita hartas, pero le dije fundamentalmente quiero que usted tire línea de cómo vamos a tener un relacionamiento entre el Congreso y el gobierno del cambio, para precisamente tener la posibilidad de construir y de aportarle a este país, que es lo que queremos todos nosotros, en especial quienes votamos por Gustavo Petro. Y quiero que usted se lleve una muy buena impresión de esta comisión, porque estamos listos para camellar. Los representantes y las representantes acá tienen toda la disposición de trabajar de manera decidida, no solamente para luchar el presupuesto, como algunos representantes lo han mencionado, sino para que se cambien también ciertas prácticas que a nosotros nos han dejado una profunda tristeza en nuestro país. No concebimos, por ejemplo, nosotros, viceministra, un desarrollo vial que no plantee en un gobierno del cambio, por ejemplo, componentes como el tránsito seguro de animales silvestres, por ejemplo, que no tenga en cuenta, por ejemplo, el tema de los biciusuarios, de los ciclistas en nuestro país. Hoy ganó Rigoberto Urán una etapa en la Vuelta a España, pero lamentablemente las cifras de ciclistas muertos en las vías, apreciado doctor querido, son cada vez más crecientes y dolorosas. Y no basta con la normatividad que el gobierno anterior nos deja de poner cierto distanciamiento cuando la infraestructura vial es antitécnica totalmente para nuestros ciclistas en Colombia, y son hartos ciudadanos de este país, diría que millones, cientos de ciudadanos los que practican el ciclismo. Yo soy de la tierra de Nairo Quintana y de Superman López, y muchos de nuestros líderes del ciclismo a nivel nacional han crecido arriesgando su vida, y es importante que también haya un cambio en la política de infraestructura vial, considerando también a quienes usan la bicicleta para desplazarse. También que haya un cambio, señor ministro, y pedimos que ese componente lo tenga muy claro su cartera, atendiendo las necesidades de movilidad de las grandes ciudades de este país. El trancón de Bogotá, por ejemplo, por hablar solamente del trancón de Bogotá, es insostenible y el ministerio tiene que ponerse la 10 para ayudar a solucionar. Yo soy de la teoría, como varios lo han mencionado, que estos sistemas de transporte público que se han aquí abordado en esta comisión deben tener un respaldo financiero por parte del gobierno, y debe haber una política, señor ministro, en la cual el ciudadano que utiliza el transporte individual subsidie ese transporte público, que debe ser la solución a los problemas de movilidad. Es insostenible que en las ciudades colombianas, especialmente para las clases menos favorecidas, el tema del transporte público sea un tema caótico. La señora que le toca desplazarse por 4 horas, apreciado ministro, para llegar a su trabajo después de 3 o 4 transbordos, no está teniendo calidad de vida, y esa gente fue la que votó mayoritariamente por Gustavo Petro. De allí la importancia de atender
a esa necesidad. No solamente es estar pensando en cómo se invierte plata en concreto, en asfalto, es también cómo la gente hoy está usando ese asfalto, Daniel, y cómo se generan mejores condiciones de vida para los ciudadanos. El cambio también implica, desde nuestra perspectiva, señor ministro, que atendamos y acompañemos a los gobiernos regionales en esas vías secundarias. Son vías que son fundamentales para la conexión regional y nacional, y a los departamentos ya los sobrepasó hace rato. Hace rato. Acá en mi departamento, una vía que está pavimentada más de 10 veces la vía que conecta al oriente del país con el centro de nuestro país por Miraflores, por ejemplo, o la vía alterna al llano por Pajarito, que se derrumba y se derrumba y se derrumba, pues no han tenido ningún tipo de atención estructural por parte del gobierno. Y son vías, por ejemplo, la que conecta Santander con Boyacá, Duitama, Charalá, o la transversal de Occidente por su tierra para llegar a conectar el río Magdalena en Puerto Boyacá, o Tanche, Puerto Boyacá. Son vías que es necesario intervenir y el beneficio es grandísimo. La vía del Valle de Tensa, por ejemplo, que se habló en este debate, ministro, no se imagina la cantidad de recursos que moviliza, el potencial tan grande que se tiene para conectar el oriente del departamento con el centro del país. Y ya lo sobrepasó. Esas vías se han pavimentado con esfuerzos de los gobiernos regionales. La plata de regalías se ha puesto allí y en la alimentación escolar. Ese ha sido, no hay más y es insuficiente. Y yo pediría que se atienda especialmente a estas vías. Adicionalmente, también es claro, y no voy a profundizar en lo que ya han hablado todos de la importancia de las vías terciarias, preocupa el decrecimiento en la asignación de presupuesto para las vías terciarias cuando la gran apuesta es ejecutarla con las juntas de acción comunal, que además en Boyacá nosotros hicimos un ejercicio muy bueno del convite para poder garantizar que con las juntas de acción comunal se ejecuten sin que se roben la plata a los contratistas. Pero pues son muchas vías y hay menos plata, y ahí estamos con Alfredo de irnos a ayudar a pedir platas para las vías terciarias para nuestros campesinos. Pedimos, señor ministro, y vamos a hacer acá en esta comisión, ya presentaremos la proposición, un debate sobre la realidad de la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso. Y perdónenme que les hable de esta vía, todas las vías, la que conecta Moniquirá con Santander, etcétera, etcétera, también es muy importante, pero es un corredor de la muerte, doctor. Es un corredor de la muerte. Bien lo mencionaba alguien acá en este debate, si usted va a mi departamento, a Boyacá, Dorina, que quiero que conozcas, así como tú generosamente nos abriste las puertas en tu bella Cartagena, siempre hay un accidente, desafortunadamente. Las ciudades principales de mi departamento, que usted conoce bien, aquí mi director de la Agencia Nacional de Infraestructura conoce, están partidas en dos, porque el principal corredor vial de mi departamento, la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso, representantes, aunque ustedes no lo crean, partió en dos las ciudades, están partidas en dos. Los niños que viven en un barrio al lado de la principal vía, que es ilógico, tienen que esperar un milagro para poder pasar e ir a estudiar, por ejemplo, porque no tienen una variante en el municipio de Paipa, que es la capital turística de Boyacá, en la ciudad de Sogamoso, las vías vueltas una nada, y en la ciudad de Duitama, su tierra, que no le van a perdonar, señor director de la Agencia Nacional de Infraestructura, si usted no deja la variante de la doble calzada proyectada y con recursos ejecutados, porque van a decir, bueno, tenemos al director de la ANI, y es duitamense, y en Duitama, Boyacá, no en mi departamento, esa doble calzada partió en dos la ciudad. Finalmente, una observación que la tengan muy en cuenta, por favor. Qué pena. Y créanme que aquí vamos a estar con ustedes para las que sea, para trabajar. Ya hablamos del tema del desarrollo normativo y de lo que se va a hacer con la Aerocivil, la superintendencia, cuenten con nosotros. Pero hay una cosa que nadie ha visto. Resulta que hay ciudades
en donde los grandes corredores estratégicos terminan, culminan o pasan. Y mucho del transporte pesado que llega a estas ciudades tienen totalmente destruida la malla vial urbana de las ciudades tránsito. Y los alcaldes no pueden, no tienen un peso para intervenir esa malla vial, lo que está generando unos terribles problemas. Ustedes pásense por Tunja, la capital de los boyacenses, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Paipa y demás ciudades intermedias, y la malla vial urbana está totalmente destruida. Y si decíamos que Moniquirá, la tierra aquí de mi querida subsecretaria de la Comisión Sexta, si no tienen los gobernadores, ministro, ojo con esto, y es irle metiendo platica a eso, ayudando. Si los gobernadores no tienen plata para las vías secundarias, mucho menos los alcaldes para arreglar el daño de las vías urbanas de paso que generan la falta de interconexión entre las vías de más movilidad en los territorios. Y sería bueno que lo tuvieran en el radar, porque la verdad eso ya sobrepasó hace rato. Poco a poco, entendemos, ni más faltaba, por más que se pida recursos, hace falta mucho por avanzar. Gracias, querido ministro, tiene usted el uso de la palabra. Hay mucho por hablar, pero ya tendremos espacios para organizar una agenda en donde sea eficiente todo el tema y tratemos uno por uno. Gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra, su merced, para responder